que nos hizo recordar Janet con respecto a la vida de Jonás. Y uno de los detalles que cuenta la historia es la molestia que tiene él, o mejor dicho, como dice la Biblia, se enojó Jonás, ¿no? Con Dios, y parafraseando decía: yo sabía que vos ibas a actuar de esta manera. Yo sabía que vos ibas a tener misericordia de esta manera. Y eso trae a mi mente mucho que pensar, ¿no? El prejuicio que tenía Jonás con respecto a los ciudadanos de Nínive, al margen de la maldad, al margen de su oscuridad, como decía, o como dice la Biblia también, no saben distinguir la izquierda y la derecha. Y pensaba en nosotros, hoy, en este tiempo, como congregación, como cuerpo, como iglesia, que muchas veces, y lo que estoy hablando hago un paréntesis, ¿no?, a lo que decía Janet, nos toca a veces ponernos en ese lugar equivocado de Jonás y emitir un juicio de valor, un juicio espiritual, un juicio por X motivos sobre otra persona. Siendo que la palabra de Dios a nosotros nos restringe con autoridad, diciéndonos que nosotros no tenemos ninguna autoridad, ninguno de los que estamos en este recinto, y ni ninguna otra persona que congrega en alguna iglesia tiene autoridad de juzgar al otro. ¿Usted está de acuerdo con esto? Dígame amén fuerte, ¿sí o no? Entonces, mi pregunta es decir, ¿por qué muchas veces nos ponemos en esa posición? ¿Por qué muchas veces nos ubicamos en el lugar de Jonás y señalamos al otro por una u otra cuestión, por un error, por un pecado? Pero que Dios nos ayude, Dios nos conceda gracia, Dios nos conceda sabiduría y Dios nos conceda el ir madurando, porque el actuar de esa manera, ¿sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? Inmadurez. Yo no les puedo dar vianda aún, no les puedo dar comida sólida porque son como niños espirituales. Y cuando ustedes ven las referencias que él habla de esto, de los celos, de las contiendas, del acusarse el uno al otro. ¿Y sabe cómo se llama eso? Niñez, inmadurez. Entonces, en este camino que estamos caminando, y yo veo la congregación, y hay muchos que ya estamos caminando varios años en esto, ¿sí?, en el Evangelio. Y muchas veces yo me he puesto en la posición de Jonás. No tengo miedo a admitirlo, lo digo, lo reconozco. Pero el Señor me va enseñando, diciéndome que eso no me corresponde a mí. Que no me ubique en ese lugar, porque ese lugar Él no me dio. Mire lo que me lleva a la Escritura. Él me dio un lugar de privilegio, no me dio el lugar de juez. ¿Se entiende? Entonces, seamos sabios, seamos entendidos en estos tiempos, de que cada juicio que nosotros emitamos de nuestra boca, hay alguien que está tomando nota. Quizás nosotros no lo veamos, y quizás a nuestro juicio lo que nosotros estamos juzgando está bien. Mire lo que le digo. Está bien. Pensamos nosotros que está bien. Pero la Biblia nos enseña de que nosotros no debemos ponernos en ese lugar. No podemos ponernos en esa posición, sino que ese juicio o el juzgar solamente le compete al Señor. ¿Sí? Cerrando este paréntesis, les invito, por favor, vamos a leer una palabra en Juan, capítulo 15 de la palabra del Señor, versículo 7. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Amén. Dice así, es un versículo conocido. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Leemos otra vez.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Meditando esta palabra semanas atrás, y yo buscaba, decir la frase que nosotros por ahí nos querríamos quedar, es decir, que pidamos lo que queremos porque el Señor va a contestar nuestra oración. ¿Cuántos quieren esto? Orar a Dios y que realmente Dios responda a nuestra oración. ¿Quieren o no quieren esto? Sí, ¿verdad? Nosotros anhelamos eso. Anhelamos una respuesta, anhelamos esa parte que a nosotros nos causa bienestar, ¿sí? Nos trae paz, nos trae tranquilidad. Pero meditando, estudiando algunos libros y demás, claro, la idea de permanencia, la idea de permanecer, tiene un objetivo, ¿sí? La idea de que así las palabras de Dios permanezcan en nosotros tienen un fin, tienen un objetivo. Y nosotros no podemos sacar de contexto este texto para que nuestras necesidades sean respondidas. ¿Sí? Lo repito de nuevo, nosotros no podemos tomar este contexto, ¿sí? Diciendo, tengo esta necesidad y Señor, necesito que me responda. Yo no puedo sacar del contexto porque, ¿sí? La hermenéutica me enseña que yo tengo que tomar el párrafo completo. ¿Y de qué está hablando esto? Está hablando, ¿saben de qué? De la vid y los pámpanos, ¿no? ¿Es así? Este párrafo de las Escrituras, el capítulo 15, habla de la vid verdadera, de nuestro Señor Jesucristo como la vid verdadera, y que cada uno de los que estamos insertados en esa vid, ¿somos qué? Los pámpanos. Y los pámpanos tienen la obligación de ¿qué? De producir, ¿no? Tienen que estar injertados, pero todo el que está injertado necesita producir. Y si nosotros vemos una vid, la idea, cada uno de nosotros sabemos que produce uvas, ¿no? Racimos y demás. Ahora nosotros, llevándolo a nosotros, a nuestra vida, dice que nosotros somos los pámpanos que estamos injertados en esta vid. Y que la savia recorre la vid, pero también llega ¿a quién? A los pámpanos, llega a nosotros. Entonces eso debe producir en nosotros ¿qué cosa? Frutos. Entonces la idea de la permanencia en el Señor y que las palabras del Señor permanezcan en nosotros, el objetivo real y verdadero no es que nosotros vayamos a orar al Señor y eso va a pasar. No. La idea de que nosotros estemos en permanencia en el Señor y que las palabras de Dios ocupen el lugar que le corresponde a nuestro corazón es que nosotros produzcamos, llevemos fruto, seamos productivos. Entonces sí, cada oración que nosotros podamos elevar al Señor, ¿saben qué? Va a ser respondida. Pero no va a ser respondida conforme a mi deseo. ¿Por qué? Esto es así. Porque lo que está permaneciendo dentro de mí, dentro de mi corazón, lo que me rige a mí en mi vida, ¿sí? No es mi manera de pensar, no es mi manera de generar ideas, sino que lo que hay dentro de mí, ¿qué es? Si yo permanezco en el Señor, ¿quién tiene que permanecer en mí? ¿Y qué dice el versículo? La palabra. Entonces, cada oración que yo emita al Señor, cada petición que yo pueda hacer al Señor, se va a hacer conforme a lo que yo esté guardando. Entonces, si las palabras que nosotros podemos oír
en este lugar, y yo lo considero un lugar de entrenamiento más que nada, porque este lugar a nosotros nos enseñan la palabra para que nosotros conduzcamos nuestra vida fuera de aquí, conforme a lo que nos enseña. Y si nuestra vida se maneja conforme a lo que viene de parte de Dios, nuestra vida va a ser prosperada, pero cada vez que nosotros tengamos una necesidad, cada vez que nosotros tengamos una petición para elevar al Señor, se va a hacer conforme a la voluntad del Padre. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad del Padre, esa oración se va a responder. Todo lo que pidas, todo lo que queréis será hecho. Pero no para mi satisfacción y bajo mi idea, porque yo voy a orar al Padre conforme a las palabras que Él guardó, o mejor dicho, que yo atesoré en mi corazón. Entonces mi oración va a elevarse al Padre en sintonía y bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces? Mire, no sé si lo descabellado, pero para muchos sería algo loco. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces oró? ¿Sí? Para poder volver a entrar a una ciudad. Que el Espíritu Santo abra ese lugar. Que el Espíritu Santo allane el camino para que yo pueda ingresar. ¿Hacer qué? Lo que nos hablaba Janet recién. Predicar el Evangelio. Anunciar las buenas nuevas. Hablarle a los otros que no conocen al Señor. Pero ¿sabe qué? Y Dios abría las puertas. ¿Por qué qué? Estaba ligado a la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del...? Mire, el otro día estaba pensando en esta palabra. Y yo les pregunto esto, ¿no? Hago otro paréntesis más acá. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? Yo hice esta pregunta aquí, ¿no? ¿Cuál es el negocio de la iglesia? Usted como iglesia se preguntó esto, ¿cuál es el negocio? Yo sé que aquí hay gente que trafica, o mejor dicho, que hace negocios, no, porque por ahí trafican, lo relacionan con otra cosa y no es eso. Sino que hacen negocios y la idea de hacer negocios, ¿cuál es? Obtener ganancias, beneficiarnos. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? ¿Está seguro? Llévese esta pregunta, estúdiela. Mire, la Escritura habla del negocio de la iglesia. Habla del negocio de la iglesia. Muchas veces nosotros nos afanamos por cosas tan vanas, que si nosotros podemos descubrir el negocio de la iglesia, que está explícito acá, nosotros abrimos una puerta enorme. En beneficio de, es un negocio, pero en beneficio de, cierro este paréntesis. Y les digo, Jesús dijo alguna vez, les contestó a sus padres terrenales, ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús supuestamente, dicen los sabios, que tenía aproximadamente 12 años, ¿no? 11, 12 años. Y el tipo estaba negociando, estaba haciendo negocios. Por eso le digo, muchas veces nosotros, hoy, en el 2020, y dejando ya el 2019, nos afanamos y nos preocupamos por cosas tan vanas, cosas que no tienen el valor suficiente delante del Padre, cosas que no alcanzan la expectativa de Dios Padre, de Dios Creador, no la alcanzan. Y nos preocupamos, nos afanamos y perdemos la visión y el objetivo siguiendo cosas que no cumplen las expectativas de Dios. Sin embargo, llévese esta pregunta, ¿cuál es el negocio de la iglesia? Y este le va a llevar a otra, ¿quién es la iglesia? Y la respuesta usted la tiene, ¿quién es la iglesia?
¿Quién es la iglesia? Nadie quiere ser la iglesia, ¿no? ¿Saben por qué? Porque ser parte de la iglesia nos lleva a comprometernos con el negocio del Padre. Entonces, si nosotros estamos comprometidos con el negocio del Padre, si decimos ser iglesia, nos va a llevar a prepararnos mejor, a ver realmente cuáles son las expectativas y los negocios del Padre. Es muy fácil decir, ¿cuántos son iglesias? Sí, pero ¿cuántos son parte del negocio que Dios propone? Seguimos, cerramos este paréntesis. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo es poder orar, qué lindo poder clamar, qué lindo es poder elevar nuestra oración al Padre y tener la seguridad que Jesús tenía. Jesús decía así: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Hay una seguridad tal en la persona que tiene ese vínculo, esa permanencia en el Señor. Hay una seguridad tal de que no importa en el lugar que esté, no importa en el estado en que esté, no importa la situación que esté viviendo, sabe que el Padre del cielo lo está oyendo. Sabe que Dios está prestando su oído, está prestando atención a su oración, a su petición, a su clamor, a su necesidad. Sabe y tiene esa seguridad. Qué bueno que nosotros podamos decir: Padre, gracias porque siempre me oyes. Pero Dios nos va a oír. Dios va a oír nuestro clamor, Dios va a oír nuestra necesidad. Si hay permanencia, si esa ley tan grande la podemos vivir nosotros, permaneciendo en Él. Y no solamente eso, sino dejar que nuestro depósito, como habla el apóstol Pablo, nuestro depósito se llene de su palabra. Que nosotros podamos, que su palabra pueda permanecer en nosotros. Eso va a romper muchas cadenas de puertas que están cerradas. Va a haber muchas llaves en nuestras manos para poder abrir puertas que están cerradas. ¿Por qué? Porque yo permanezco en Él. Pero no solamente se limita a eso, sino que Él, a través de su palabra, permanece en mí. Y este conjunto de permanencia va a producir en nosotros los frutos que el Padre está esperando. De los cuales, miren, y usted ya lo conoce, habla Gálatas. Mas el fruto que nosotros debemos producir, ¿cuál es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, mire, toda la permanencia nos lleva a decir cuánto estoy produciendo, qué calidad de productos estoy produciendo, qué calidad de frutos estoy produciendo. Si en las circunstancias de la vida cotidianas que nosotros podemos vivir, a mí me salta la térmica porque se me cruzó un gato negro y lo quise revolear por allá. ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la mansedumbre? Cuando en medio de la angustia, del dolor, de la tristeza, no se manifiesta el gozo, sino que todo es bajón, todo es depresión, todo es andar arrastrado. Entonces todo esto a nosotros nos lleva a autoanalizarnos, vernos en el espejo de la palabra y decir: Padre, yo soy un pámpano que está injertado en la vid, pero ¿saben qué? Si yo no produzco fruto, si yo no soy productivo, tengo un final, puedo llegar a tener un final lamentable. Usted conoce la parábola, ¿verdad? ¿Su fin cuál es? No produce, pasó un tiempo, no produce, pasó. Entonces,
que Dios pueda hallar en nosotros, primeramente, los frutos. Pero esos frutos van a ser manifestados a Él, a la comunidad donde nosotros congregamos, a la comunidad, a nuestros vecinos, donde nosotros nos movamos. Los frutos se van a manifestar porque vos y yo permanecemos en la vid. Y no solamente eso, sino que nuestros productos van a ser buenos porque la palabra de Dios está permaneciendo en nosotros. Y como dije recién, todo eso lleva a que nuestro producto sea genuino. Mire otra cosa, lo que se me viene a la mente. Vieron que hoy está muy de moda los frutos y la comida orgánica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos conocen de eso? Dicen que, parafraseo, ¿no? Tales productos no tienen químicos, ¿sí? No están procesados con químicos, sino que son netamente naturales, 100% naturales. Y eso es beneficioso para aquel que lo come. No tanto así los productos que muchas veces, hablo de frutas, ¿sí? Naranja, manzana, toda la fruta que usted pueda conocer. Muchas veces, para llegar a toda la ciudadanía, ¿sí? Hay que producirlos en masa, en cantidad. ¿Y se usan qué cosas? Productos químicos. Llegan a nuestra mesa, llegan a nuestra mano y nosotros comemos. Pero no comemos un producto al 100%, tal cual sería algo natural. De la misma manera esto, nosotros debemos producir un producto genuino al 100%, que nuestro gozo, que nuestra alegría, que nuestra paciencia, que nuestra templanza no sea ficticia. Eso quiere decir. Este paralelo que le estoy haciendo quiere decir esto. Que no tenga agregados humanos, que no tenga pensamientos, ideas humanas, porque el gozo lo produce el Señor. La paciencia la produce el Señor a través de que estamos unidos a la vid verdadera. Si nosotros queremos meter algún químico en nuestra vida para producir el gozo, estamos cerrados. ¿Saben por qué? Porque a la corta o a la larga el gozo, discúlpenme la expresión, trucho, se va a conocer, se va a saber. Va a salir agrio, va a salir feo, no sé. Va a tener un sabor amargo. No es genuino. Pero porque nosotros estamos insertados en la vid, vamos a producir los frutos que realmente Dios requiere. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, no algunas cosas, todo lo que queráis, y os será hecho. Que Dios te bendiga. Amén.